Algunas parejas son perfectas, otras son diabólicas. Cuando se juntaron, fueron como un cartucho de dinamita. La mecha, la pólvora y ¡boom! Obsesionada con el sexo, una ama de casa hace que mueran chicas jóvenes. Supuse que al final me matarían. Una madre soltera cambia su vida en soledad por una aventura sangrienta. Daba igual lo gorda que estuviera, lo mala que fuera. Él la amaba pese a todo. Y una pareja en busca de emociones fuertes las encuentra asesinando. Cuando miras a los ojos de la pura maldad, sabes que si no haces algo para detenerla, puede ir a por ti. Estas asesinas sellaron sus crímenes con un beso. Asesinas. Amantes letales. Una calle tranquila en Gloucester, Inglaterra. En una de sus casas tiene lugar algo perverso. Los actos de violencia más gratuitos que se puedan concebir. Maldad inimaginable. A Caroline Roberts, de 17 años, la ha secuestrado un matrimonio que disfruta torturando. Es uno de los casos de depredadores sexuales más escalofriantes que he visto en mi vida. Golpeada y violada durante 12 horas. Caroline cree que ha llegado su hora. La noche que me raptaron estuve a punto de morir a manos de Rose. Ella es la que me asfixiaba. Nunca volví a ser la misma después de aquello. Caroline es una de las pocas supervivientes de una escalofriante carrera criminal de 20 años. 12 jóvenes violadas, torturadas y mutiladas. La mayoría enterrada bajo una casa de los horrores. Calle Cromwell, número 25. El hogar de Rose y Fred West. La magnitud de su destrucción es casi inconcebible. Más de 20 años de abusos sexuales y muerte. Sencillamente te deja sin habla. Cuando el biógrafo Geoffrey Wonsell desenmaraña la historia de los West, descubre un amor letal a primera vista. Rosemary conoció a Frederick en una parada de autobús cuando ella tenía 15 años. Hubo una atracción magnética. Uno reconoció en el otro a una víctima y el otro a un manipulador, y viceversa. Creo que Rose manipuló a Fred bastante más de lo que él admitiría más tarde. A Fred West le ha obsesionado el sexo desde que era muy joven. Pero en Rose encuentra a su media naranja. Rosemary West sufrió continuos abusos sexuales a manos de su padre desde muy temprana edad, de los 9 en adelante. Y ella usaba su sexualidad como método de defensa. Pero a la vez disfrutaba del poder de manipulación que ésta le proporcionaba. El sexo llegará a dominar la vida de los West. Pero los placeres de un matrimonio normal y corriente no les bastan. A Frederick West no le importaba compartir a Rose. Lo hizo durante muchos años, con muchas personas.
La sexualidad de Rosemary West se hizo adictiva. Se convirtió en una faceta adictiva de su personalidad, que a su vez West alimentaba. La hacía más incendiaria, hasta ser un incendio que no se pudo detener. Los West necesitan nuevas experiencias sexuales. Recorren el campo, a la caza de autoestopistas, y encuentran a Caroline Roberts. Mi intuición me decía que no subiera, pero otra parte de mí me decía, no seas maleducada, concédeles el beneficio de la duda. La irreflexiva decisión de Caroline le cambiará la vida para siempre. 12 horas en las que me agredieron sexualmente, me apalearon y después me violaron. Supuse que al final me matarían. Al oír a alguien fuera, ve su oportunidad para escapar. Sentía como se me iba la vida y pensé, déjame morir. Me estaba asfixiando y pensé, déjame morir. Pero algo impide que los West la maten. Dejan que Caroline se marche. Siempre digo que Caroline tuvo muchísima suerte. La única explicación que encuentro es que aquello fue como el ensayo general, por llamarlo así. Y en el fondo la dejaron escapar, y de eso estoy convencido, para comprobar si podían traspasar el límite. Y al salir impunes de aquello, supieron que ya nada podría detenerles. A los West los condenan por abusos sexuales contra Caroline Roberts. Pero tras pagar una pequeña multa, les dejan libres. A las siguientes chicas raptadas, los West no les mostrarían tanta compasión. Cada vez que aparecía otro cadáver, la culpa que yo sentía por haber sobrevivido aumentaba. Seguramente fueron haciendo cosas peores, pero debían librarse de las chicas porque yo lo conté. Cuando pensábamos que la cosa no podía empeorar más, lo hacía. Cuando creíamos que los horrores que íbamos descubriendo no podían superarse, nos equivocábamos. El inspector John Bennett dirigió la investigación de un caso que atormentará a Inglaterra durante generaciones. Estos crímenes conmocionaron a todos aquellos que se vieron involucrados en ellos de algún modo. Durante años, Fred y Rose West han salido impunes de asesinato. Rose West era una esposa, una madre, una casera. Participaba en la comunidad, hablaba con los vecinos y nadie sospecharía que una mujer estaba involucrada en hechos como esos. La vida secreta de Rose y Fred empieza acechando en la campiña inglesa en busca de víctimas jóvenes. Hacia 1978, 8 de esas mujeres estarán enterradas bajo la casa de los West. Por desgracia, pienso que lo mejor que les pasó a esas jóvenes víctimas fue exhalar su último suspiro. Antes de que las maten, las prisioneras de los West sufren torturas sexuales durante días, incluso semanas.
Frederick West era un hombre perverso que carecía de conciencia. Sencillamente veía a las jóvenes adolescentes como presas, como un zorro vería a una liebre, y disfrutaba muchísimo, aprovechándose y jugando con ellas como un gato haría con un ratón. Los deseos sádicos de Fred solo los eclipsan los de su mujer. Rosemary West practicaba sexo día tras día, sin parar, todas las depravaciones que se puedan imaginar. Y a Frederick West le gustaba pensar que él también era así, pero no lo era. A la larga ella se volvió más insaciable que él y sin duda más violenta. El argumento de que fue él la chispa que la provocó a ella, que de otro modo ella habría seguido siendo la Rosemary Letts de siempre, nunca me convenció. Creo que en esa ama de casa normal y corriente se escondía alguien atroz. Rose y Fred incluso matarán a los de su propia sangre. 1987. A Heather, la hija, la pillan contándole a alguien los secretos de sus padres. Nadie a su alrededor estaba a salvo, ni siquiera sus hijos. Al igual que las 11 mujeres que han muerto antes que ella, Heather acabará asesinada. En 1994, los servicios sociales se hacen cargo de los hijos de los West, tras acusaciones de abusos sexuales. Y sale a la luz un escalofriante secreto familiar. Los hijos que le retiraron contaban a quienes les cuidaban el chascarrillo familiar. ¿Dónde está Heather? ¿Dónde está Heather? En el jardín, en el 2 vertical, 3 horizontal. Debajo de las baldosas, como si fuera un crucigrama. Cuando los agentes cavan en casa de los West, se estremecen con su hallazgo. Esqueletos mutilados, a los que les faltan los huesos. ¿Dónde estaban las rótulas? Y los huesos de los dedos de la mano. Y los de los dedos de los pies. Estoy convencido de que Fred se los extrajo cuando las víctimas aún seguían con vida para inmovilizarlas y mantenerlas en el sótano. Las ataba, pero también se aseguraba de que no pudieran caminar. Detienen a los West. A los pocos días, Fred admite 9 asesinatos. Gran Bretaña se conmocionó y se horrorizó. Y creo que hoy en día aún no se ha superado. Fred se libra del juicio. Se suicida. Acusada de 10 asesinatos, Rose se declara inocente. En cierto momento, durante las declaraciones, intentó mostrarse llorosa mientras le preguntaban por Heather. Los que no estaban muy cerca, tal vez pensaran que eran lágrimas de verdad. Yo estaba a 1 metro de distancia y la veía desde el lateral, y allí no había lágrimas. Quizás quisiera llorar, pero el llanto no existía. Casi 25 años después de haber escapado de los West, Caroline Roberts ve cómo a Rose la condenan a cadena perpetua. No deberían ponerla en libertad jamás. Provocó la muerte de muchas de esas jóvenes. Supongo que para algunas de ellas morir fue un alivio tras pasar por todo aquello, según mi propia experiencia.
Horrorizada por los crímenes del número 25 de la calle Cromwell, la comunidad reacciona. Derriban la casa y allí construyen una calle peatonal. Pero el horror de lo que sucedió jamás se desvanecerá. Sé que las personas pasan página, siguen adelante y perdonan. Pero no olvidas. No debe olvidarse. Una noche en soledad. Una decisión impulsiva. Ella quería un hombre en su vida. Quería amar a alguien. Quería que alguien la amara. Pero esta búsqueda de amor dará lugar a una trayectoria siniestra. Cuando dos personas se conocen, ya está. No sabes qué va a pasar. Lujuria. Vudú. Asesinatos. La vida solitaria de Martha Beck no volverá a ser la misma. Daba igual lo gorda que estuviera, lo mala que fuera. Él la amaba, pese a todo. Pensacola, Florida, 1947. Martha Beck ha quedado con un hombre que ha conocido gracias a un club de gente sin pareja. Su nombre es Ray Fernández. Era un hombre con mucha labia, muy refinado, muy caballeroso. Parecía un tipo con los pies en la tierra. Ella se enamoró enseguida de él. Quería tener una relación con él. No sabía quién era él en realidad. Según el escritor Scott Christianson, Ray Fernández no buscaba amor. Ray iba tras el dinero, iba tras la riqueza. Eso es lo que deseaba. Fernández es un estafador que engaña a mujeres solitarias, como Martha Beck. Para él ella era un objetivo, una presa. Era alguien de la que aprovecharse. Y cuando vio que en realidad ella no tenía mucho dinero, ya no le interesó tanto como si lo hubiera tenido. Pero no cuenta con la determinación de esta divorciada con 2 hijos. Martha desea tanto que Ray Fernández la quiera, que lo sacrificará todo. Ella estaba tan entregada a esta ilusión romántica de quién era él y de lo que podía ser su relación, que aceptó abandonar a sus hijos. Para Todd Robinson, director de una película de Hollywood sobre Martha Beck, este es el primer síntoma de que ella se está obsesionando. Y un día lleva a sus 2 hijos al Ejército de Salvación. Los deja en la entrada y no los vuelve a ver más. Y eso indica una entrega patológica a un hombre que apenas conoce. Para Ray Fernández, este acto inconcebible es de una conmovedora señal de entrega. Y ocurre algo interesante. Él se convence de que ella se preocupa por él de verdad, de que le apoya. Y en un momento dado, al poco tiempo, decide poner las cartas sobre la mesa. Ray le cuenta a Martha que se gana la vida seduciendo a mujeres solteras y robándoles sus ahorros. Y ella dice, qué buena idea. Puedo fingir ser tu hermana y hacerlo juntos. Cuando Beck se enteró de que Fernández estafaba dinero a mujeres, no le repugnó. Le unió más a él.
le gustó la idea de aprovecharse de mujeres. A ella le disgustaban las mujeres. Sentía rabia hacia ellas. Esto le proporcionó la ocasión de ajustar cuentas con todas las delgadas que le quitaban a los hombres. Los amantes letales unen sus fuerzas y van en busca de un corazón solitario. Janet Fay, de 66 años, era mucho mayor, parecía una anciana. Pero la cantidad de bienes o de dinero que tenía fue el aliciente. Él pensó que sacarían lo bastante como para vivir de eso una buena temporada. Mientras Ray corteja a su último objetivo, Martha finge ser su hermana. Pero se muere de celos. En varias ocasiones no pudo disimularlo más. Y el resultado fue explosivo. Long Island, Nueva York, 1947. Una pareja de amantes letales se están encargando de su última víctima. Eran una pareja peculiar. Seguro que a las otras mujeres les extrañó que mientras Ray las cortejaba, su hermana soliera estar en medio. Pero Martha Beck no es la hermana de Ray. Es su amante y la única mujer que conoce el auténtico Ray Fernández. Cuando era joven, estaba a bordo de un barco y una escotilla se cerró encima de su cabeza. El accidente fue tan grave que perdió gran cantidad de su precioso pelo negro y eso le afectó profundamente. En cierto modo, se odiaba a sí mismo. Se sentía feo y lisiado. La revelación de Ray consigue que Martha le desee aún más. Martha amaba a Ray. No quería compartirlo con nadie más. El fuerte deseo de Martha la lleva a una trayectoria destructiva. Contra la última conquista de Ray, Janet Fay. Ya no pudo contenerse más. Sangraba a borbotones. Era una herida en la cabeza, pero no estaba muerta. Ahora, el timador se convertirá en asesino. Ray la estranguló hasta matarla, y mientras lo hacía, hasta se le salió la dentadura postiza. Los amantes letales se deshacen del cadáver de Janet y le escriben una carta a su hija para que parezca que Janet sigue viva. En el clímax de su desenfreno homicida, Ray comparte con Martha otro secreto más: el vudú. A Fernández le atraía el lado oscuro, el vudú al estilo hollywoodiense, y con el tiempo empezó a creer que podía seducir a mujeres y hacerles el amor mientras lo representaba desde la distancia. Ray cree que el vudú le ayudará a seleccionar a mujeres vulnerables que caerán en sus brazos fácilmente. Mujeres como la madre soltera Delphine Downing, la siguiente víctima de Ray y Martha.
Delphine creía que por fin había encontrado un marido, un padre para su hija, que se resolverían sus problemas y viviría feliz para siempre jamás. No sabía lo que le esperaba, ni lo que le esperaba a su hija. Descubrió a Ray sin el peluquín y se quedó de piedra. Se percató de que ese hombre era un fraude, que la estaba engañando, y se enfadó muchísimo, e intentó echarlo de su casa. La reacción de Delphine conecta directamente con la inseguridad de Ray. Ray sabía que había un arma en la casa. Se la puso en la cabeza y apretó el gatillo. Pero ahora tienen un dilema. Se habían librado de Delphine, pero aún debían ocuparse de Rainelle, una niña que se había quedado sin madre. Y fue entonces cuando Martha llevó al bebé al sótano y lo ahogó en una bañera. Martha se volvió tan perversa durante su relación con Fernández que llegó a matar a la hijita de una de sus víctimas. No tuvo compasión. El amor de Martha y Ray provocó un cruel desenfreno asesino. Pero la policía les sigue los talones, alertada por una carta sospechosa a la hija de Janet Fay. Ray y Martha siguieron escribiendo cartas para hacerle creer que seguía viva, pero cometieron un error. Las escribían a máquina y la señora Fay no sabía mecanografía. Cuando la policía fue a verles, no era a causa de Delphine. Fueron a preguntarles por Janet Fay. Y fue entonces cuando dijeron, vamos a registrar la casa. Y bajaron al sótano y vieron cemento fresco. De modo que supieron que allí había algo enterrado. Debajo del cemento, los cuerpos de Delphine Downing y su hija Rainelle. Hallan el cadáver de Janet Fay en otra casa de Long Island. Tras un juicio morboso que duró 44 días, les condenaron a la pena de muerte por asesinato en primer grado. Aún estando sentenciados a muerte, su amor perdura. Siguieron teniendo una relación muy tumultuosa, incluso estando en el corredor de la muerte. Se enviaban cartas plasmando sus celos y su rabia mutua, y luego reconciliándose y al final declarándose su amor. El deseo de Martha Beck por Ray Fernández le había arrebatado a sus hijos, su compasión y su libertad. Ahora, en el infame corredor de la muerte de Sing Sing, acabaría por arrebatarle la vida. La ejecución de Martha fue una de las más espantosas de la historia del corredor de la muerte. Hubo que darle 4 descargas eléctricas para matarla. Se resistió muchísimo, hasta que dictaminaron que había muerto. Un exmarine que vive para la violencia. Una estrella del baloncesto universitario con instintos obsesivos. Dos amantes letales que se incitan mutuamente a matar. Este caso traumatizó a muchos agentes. ¿Cómo evitar que te afecte algo tan perverso? No se trató solo de un asesinato, de algo aislado. Pretendían matar a muchas personas. Erika y BJ eran asesinos natos.
Ellos son la pareja más mortífera con la que se ha topado el escritor M. William Phelps. BJ y Erika eran la clase de personas que hacen cosas para sentir emociones fuertes. Desde el momento en que se conocen, se crea un vínculo volátil. A ambos les gusta llevar las cosas al límite. Inician una relación en la que lo único que prima son las emociones fuertes. Una vida normal, con una casita, un perro, una barca y quizás un par de hijos. No encajaba con ellos, no les bastaba. Necesitaban más. Erika siempre ha tenido problemas para ponerse límites. Haga lo que haga, siempre se excede. De joven, una de las pasiones de Erika era el baloncesto. Entrenaba y entrenaba sin parar, obsesivamente. Erika tiene una naturaleza obsesiva. Es innato en ella el repetir pensamientos y conductas una y otra vez, aunque sean autodestructivos. Ahora está obsesionada con un hombre muy peligroso. BJ sentía pasión por Hitler, las serpientes, las armas, la violencia, el marxismo. Todo aquello relacionado con los aspectos negativos de la vida, a BJ le atraía. BJ también siente un poderoso deseo por asesinar. Su nueva esposa, Erika, hará realidad sus violentos sueños. Erika y BJ seguramente no se habrían metido en tantos problemas si no se hubieran conocido. Pero cuando se juntaron, fueron como un cartucho de dinamita. La mecha, la pólvora y ¡boom! Es una combinación que estallará violentamente el puente del Día de los Caídos de 2004 en Ocean City, Maryland. El puente del Día de los Caídos es uno de los más importantes para las parejas. A muchas les gusta salir a relajarse. Hace buen tiempo. El inspector Brett Case piensa que los Seyfried no fueron a Ocean City para relajarse. Intuyo que ya tenían en mente asesinar. Lo concebían hacía bastante tiempo y la oportunidad surgió esa primera noche. Pasada la medianoche, Erika y BJ preparan una trampa a una pareja que acaban de conocer. Martha Crochley y Joshua Ford aceptan una invitación para ir al apartamento de los Seyfried. Es el momento que Erika y BJ estaban esperando. Esa noche será la ocasión de convertirse en asesinos crueles. Los asesinos que matan por el placer de hacerlo son sociópatas o psicópatas. No se sienten culpables de lo que hacen. Esta velada nocturna va a dar un giro terrorífico. Y de repente, Erika pierde el control. ¿Quién ha cogido mi monedero? Erika empieza a crear tensión fingiendo que le falta su cartera. Su marido va más allá. BJ sacó un arma y empezó a apuntarles con ella. Y les dijo a Martha y a Joshua, desnudaos. Hurry up! You are taking too long. Get your ass in the bathroom now. Both of you, get in there. Martha y Joshua estaban en el baño, aterrorizados.
Open up, Peg. Chicken, are you? Open the window. Open the window. Just leave us alone. La palabra terror no describiría aquello. Se quedaría corta en comparación con lo que sentía. Erika y BJ empiezan a sentir la emoción que tanto ansían. Pero limitarse a asustar a alguien no les basta. En cierto momento se plantearon, ¿qué hacemos ahora? Si ya hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir hasta el final. Y esa decisión la toma ella. En el puente del Día de los Caídos, Ocean City, Maryland, es un lugar de vacaciones. Pero en una de sus calles, un apartamento se ha convertido en una trampa mortal. Cuanto más investigas, más te das cuenta de que no estás lidiando con un asesino común. Te enfrentas a un monstruo. Pura maldad. Y cuando miras a los ojos de la pura maldad, sabes que si no haces algo para detenerla, puede ir a por ti. Erika y BJ Seyfried son una pareja joven, ansiosa por sentir el placer de asesinar. Martha Crutchley y Joshua Ford están atrapados en el baño de los Seyfried. Erika quiere que muera. BJ no duda en complacerla. BJ tira la puerta de una patada. Entra. Y dispara a Joshua. Martha está acurrucada debajo del lavabo, muerta de miedo. Acaba de ver a su pareja, el hombre con el que vivía, el hombre con quien iba a casarse, asesinado delante de ella. Para Martha debió de ser aún peor, porque vio cómo mataban a Joshua y supo lo que le esperaba a ella. Dudo que pueda expresarse con palabras el miedo que debió de sentir. Martha suplica piedad. Pero estos amantes letales no saben cuándo parar. Ahora le toca atacar a Erika con un cuchillo. BJ incitó a Erika a que apuñalara a Martha porque quería que se manchara las manos de sangre, literal y metafóricamente. De ese modo, compartirían la responsabilidad de esos crímenes. Para esta pareja que vive para experimentar emociones, asesinar es lo máximo. Supongo que otras parejas practicarían paracaidismo, esquí acuático o alpinismo. Estos dos optaron por matar. Pero matar no es suficiente. BJ ya había decidido que para sacar los cadáveres de allí, tenían que descuartizarlos. Pero él no lo hace por eso. Sin duda lo hace porque una parte de él disfrutaba. BJ tenía una faceta violenta que Erika se encargaba de alimentar, incentivar y admirar. Creo que él quiso presumir delante de ella. Quería demostrarle a Erika lo duro que era. Erika observa a BJ despedazar los cadáveres en 12 partes. Pero incluso a ella le impacta lo que hace a continuación. En cierto momento, BJ, según Erika, arrancó una pierna, la partió por la mitad y le dijo: ve a calentar agua, quiero comerme esto. Al día siguiente, el sol brilla en Ocean City. El largo fin de semana continúa. Pero no para Joshua Ford ni Martha Crutchley. Cuando ella no fue a trabajar el martes, sus colegas se preocuparon. El miércoles nos informaron de que Josh y Martha habían desaparecido.
Para entonces, sus cuerpos despedazados están tirados en contenedores de supermercados. Y los Seyfried se comportan como si nada hubiera pasado. Fueron a jugar a golf, a tomar cervezas, a comer pollo, y ella lo documenta todo haciendo fotos. Se ríen, sonríen, lo están pasando bomba, después de cometer esos asesinatos truculentos. Erika se hace con un recordatorio duradero de los crímenes. Un tatuaje nuevo. BJ le sugiere que se lo haga en la cadera. ¿Y por qué? Porque es ahí donde Erika le dio la primera cuchillada a Martha. Es un recuerdo del crimen. La última noche de sus vacaciones, los Seyfried se extralimitan en su búsqueda de emociones fuertes. Matar a 2 personas y descuartizarlas no les bastaba. Aún necesitaban más emociones. Y decidieron robar un restaurante Hooters antes de irse. Fueron al Hooters, forzaron la puerta, entraron y saltó una alarma silenciosa. La policía responde a lo que creen que es un aviso rutinario de robo. Resulta ser mucho más. Cuando hay ladrones, puede haber armas. No sabes a lo que te enfrentas. Y este es un ejemplo claro de cómo las cosas pueden agravarse. A los Seyfried los pillan con 3 pistolas, un cuchillo con restos de carne humana y los carnés de la pareja desaparecida. El agente Freddy Howard estaba allí esa noche. Sabe que sobrevivió por los pelos. Aún se me encoge el estómago al pensar en lo que pudo ocurrir con la cantidad de armas que había allí y con lo que habían hecho pocos días antes. Al llegar a casa, abracé a mis hijos porque me sentía agradecido de poder estar con ellos, pues sé que podría no haber sido así. Podrían haberme matado para escapar. Acaban encontrando los restos de Joshua y Martha en un vertedero de Delaware. Juzgados por separado por los asesinatos, a los Seyfried los declaran culpables. A BJ le condenan a 30 años de cárcel. A Erika, a cadena perpetua. En muchos asesinatos entiendo el porqué, aunque no lo justifique, pero veo por qué alguien comete un crimen. En este caso, el único motivo es buscar emociones, y que no sintieran ningún remordimiento sustenta mi creencia de que fue por puro placer. Para estas asesinas, el amor fue un catalizador para matar. La depravada unión de Rose West le costó la vida a 12 mujeres. Martha Beck acabó con mujeres solitarias como ella. Y la búsqueda de emociones fuertes de Erika Seyfried se llevó vidas por delante. Cuando el amor apareció en su vida, otros pagaron con la suya. El asesinato fue la Celestina para estas amantes letales.